Vamos ya con un tema que a los aficionados de Fernando Alonso, y me incluyo, no sé si nos va a gustar o no, porque tiene su parte buena y su parte mala, depende de cómo se mire. Pero bueno, todavía no hemos empezado la temporada 2025 y Honda ya dice que ha alcanzado una fase considerable con su unidad de potencia del año 2026. Y eso obviamente es una gran noticia porque ya sabéis que Honda motorizará a Aston Martin a partir del año 2026. Pero es una gran noticia sobre todo por el antecedente que teníamos, porque hace algunas semanas saltaron las alarmas con unas palabras del presidente de HRC, Koji Watanabe, que dijo que estaban sufriendo con el desarrollo del motor de 2026 y eso hizo que, obviamente, muchos aficionados de Fernando Alonso se llevasen las manos a la cabeza. De hecho, vi a mucha gente que empezó ya con la retahíla de «Oh, no puede ser otro McLaren Honda» y tal. A ver, no nos alarmemos al menos todavía, porque ha salido Tetsushi Kakuda, que es el responsable general del proyecto de Fórmula 1 de HRC, a decir que ya han superado ese periodo de sufrimiento y que han entrado en una fase considerable del desarrollo de la unidad de potencia. Lo cual es una buena noticia cuando aún falta casi un año para la homologación. Las declaraciones hay que decir que son para el medio Motorsport y Kakuda ha dicho exactamente que es difícil decir exactamente qué porcentaje de progreso hemos hecho, pero creo que hemos alcanzado una fase considerable. Un poco más adelante, Kakuda detalla que en cuanto a cómo gestionamos la combustión a alta velocidad, también entran en juego factores relacionados con el combustible, el entorno está cambiando drásticamente y las cosas no funcionarán igual que antes. Sin embargo, para un motor de gasolina, el eterno objetivo es quemar combustible lo más rápidamente posible. Actualmente estamos construyendo un entorno para lograr algo parecido. Y para terminar con este tema, Kakuda deja claro que esperarán hasta el último momento de la homologación para intentar tener el motor lo más avanzado posible. Y ojo a esto porque dice literalmente: nuestro objetivo es presentar la homologación en febrero del año que viene. Como empezamos con un poco de retraso, queremos seguir adelante hasta el último momento. Y esto creo que es lo más importante de todo lo que dice el directivo de Honda. Básicamente, con esta última frase viene a confirmar lo que dijo Watanabe en su momento, que tuvieron algún que otro problemilla al inicio y que por ello tenían algo de retraso. Y aunque parece que el bache ya está superado, esperarán hasta el último momento para homologar la unidad de potencia. Pero bueno, estamos hablando mucho de la homologación y quizá hay gente que no entiende por qué podría ser bueno o malo que la homologación sea tardía. Así que vamos a hablar de pros y contras. ¿Por qué podría ser una buena idea homologar el motor lo más tarde posible? Pues para mí el primer dato curioso es que si lo homologas en febrero, lo habrás probado ya en pista. O sea, los seguidores de soymotor.com ya lo saben y creo recordar que Andy Cowell dijo en la entrevista con Antonio y Cristóbal que ya se dice que a finales de enero del año 2026 habrá varios días de test en Barcelona. Así que bueno, si esperas hasta febrero y has rodado ya en pista en enero en Barcelona, pues igual puede tener sentido esperar hasta ese último momento del proceso de homologación para intentar, aunque sea tener algún que otro dato en pista, ¿no? Pero lo que tiene más sentido aún ahora mismo es ir al reglamento técnico de motores de 2026 y ver la verdadera razón por la que Honda querría esperar hasta el último momento. Le he estado echando un vistazo al reglamento de motores de 2026, obviamente, y hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, que la fecha límite de homologación es el último día de febrero. Y por eso mismo Honda habla de febrero en todo momento. De hecho, lo que pone en el reglamento es, literalmente, se tiene que homologar antes del 1 de marzo. O sea, el último día de febrero. Y también hay alguna que otra cosita por ahí, bastante interesante, que os quería enseñar. Así que voy a poner en pantalla ahora mismo el reglamento de motores del año 2026 de Fórmula 1. Y tenemos aquí en pantalla ya
lo primero que quiero mostrar es el apéndice 4 de este reglamento, que habla de la homologación y el desarrollo de los motores, y lo primero que dice es que cualquier motorista deberá mandar a la FIA el dossier de homologación antes del 1 de marzo. Lo veis aquí, antes del 1 de marzo del primer año en el que bueno, tiene intención de proveer unidades de potencia, bla, bla, bla. Perfecto. Y si bajamos un poquito, detallan todas las partes que se deben incluir en la ficha de homologación, ¿vale? Vemos por aquí en el 1.2, pues bueno, el motor de combustión interna, la electrónica de control, el escape, turbocompresor, todos los elementos de la unidad de potencia que se deben incluir en ese dossier de la homologación. Y si bajamos un poquito más, hasta el punto 3 de este apéndice, vamos a bajar hasta aquí, vemos aquí precisamente las evoluciones permitidas para la unidad de potencia, ¿vale? Y aquí tenemos una gran clave de lo que os quería enseñar en el reglamento del año 2026, porque estamos, de nuevo, hablando sobre las evoluciones permitidas en la unidad de potencia. ¿Y qué dice aquí? Pues que básicamente después de la primera homologación de una unidad de potencia, en el periodo 2026 hasta 2030, las evoluciones en los componentes de la unidad de potencia solo se pueden hacer si están específicamente cubiertas por el artículo 3, ¿vale? Y ahora dice que para los años 27, 28, 29 y 30, las evoluciones de los componentes marcadas con un tic en la tabla del apéndice 3 son las que se pueden hacer, ¿vale? Y ahora iremos a esa tabla del apéndice 3. Pero seguimos porque, bueno, también hablan de los fabricantes de unidades de potencia que tienen que cumplir con todo el criterio del artículo 4 y demás. Y aquí hablan también del TIC y de una columna llamada ADUO, ¿vale? Y quiero que os quedéis con eso de ADUO porque vamos a bajar un poquito para que veáis lo que significa ADUO. Y si bajamos un poquito más, aquí, en este artículo 4, vemos que Additional Development and Upgrades Opportunities. Vale, ADUO, ADUO. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente a lo largo de los 5 años, de las 5 competiciones de cada campeonato, cada temporada, en el periodo del 2026 al 2030, la FIA monitoreará el rendimiento de cada motor de combustión interna, de cada parte, de toda la unidad de potencia suministrada por cada fabricante y demás, ¿no? ¿Y qué significa esto de ADUO? Pues que básicamente la FIA se reserva el derecho a permitir que si un fabricante de unidades de potencia está más atrás de la competencia, y precisamente hablan aquí de cualquier fabricante cuya unidad de potencia, cuya potencia del motor de combustión interna esté más del 3% por debajo del motor más potente, permitirán una serie de mejoras adicionales sobre otras marcas, sobre otros fabricantes, ¿no? Entonces, nos vamos a ir ahora a lo que decía, a ese apéndice 3, que lo voy a poner ahora mismo en pantalla. Aquí tenemos el apéndice 3, que habla de, bueno, sistemas de la unidad de potencia, funciones, componentes y todo esto, ¿no? Y resulta que hay una tablita que aquí dice planning de evoluciones después de la homologación, y vemos 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. Y veréis aquí, muy visual, todo muy, muy bonito, y aquí, por cierto, ADUO, ¿vale? Que una vez que se homologa en el 2026, obviamente veis que todo está verde, o sea, ese es el proceso de homologación. Y aquí veis a la izquierda todos los componentes de la unidad de potencia, ¿vale? ¿Y qué significa esto en verde y esto en rojo? Pues que en el 26 homologas, en el 27, si está rojo, no puedes evolucionar. En el 28, si está rojo, no puedes evolucionar. En el 29, si está rojo, no puedes evolucionar. Y en el 30, si está rojo, no puedes evolucionar. Eso sí, si está verde el ADUO, para aquellos fabricantes que estén por debajo, tengan un déficit de potencia respecto al motor más potente de un 3%, sí que le permitirán, por ejemplo, en el 26, mejorar esto, que es
el principal ensamblaje del motor de combustión interna y todo esto, ¿no? Cabezas de cilindro, que si... todos estos componentes de la unidad de potencia, ¿vale? Seguimos bajando y vemos aquí más cositas del motor de combustión interna, como bombas de agua, bombas de aceite y demás. No te permiten evolucionar del 27 al 30, con lo cual todo esto que se ve aquí en la tabla, que todo está rojo más allá del año 2026, a no ser que seas un fabricante que está muy atrás, no te van a permitir evolucionarlo. Estamos hablando de un montón de componentes, ¿vale? El primero que vemos que ya sí permiten evolucionar es aquí el principal ensamblaje del motor de combustión interna, de la compresión, de la cámara de combustión, de la superficie y demás, ¿no? Y aquí de algunas cositas como cabezas de cilindro, pistón y todo esto. Aquí vemos en verde que el año 2027 sí que permitirán evolucionar, y obviamente en el A-Duo también. Aquí debajo, trompetas, sistema del acelerador, plenum, sí que permiten en el 27 evolucionar, en el 28 no, en el 29 sí y en el 30 no. Sigamos bajando, ¿vale? Tomas de aire, sistemas de componentes, todo esto, 27 sí, 28 no, 29 sí, 30 no. Componentes montados del sistema de combustible de la unidad de potencia. Como ejemplo, pues raíl de combustible y demás, ¿vale? Esto no te permiten evolucionarlo a no ser que seas A-Duo, a no ser que tengas un déficit de potencia. Y muchas cosas, ¿vale? Bombas de combustible de alta presión, un montón de cosas. Inyectores de combustible, todo esto. Los inyectores, precisamente, ni siquiera con el A-Duo, ¿eh? O sea, ni siquiera siendo un fabricante que está muy atrás, le van a permitir mejorar los inyectores. Tampoco los sensores de NOC, que será impacto o algo así. Yo es que temas de técnica específica de motor, pues me pierdo un poquito. Y si seguimos bajando, es que veis una tabla enorme. Es una tabla enorme en la que permiten un montón de mejoras, sobre todo si eres un fabricante que está muy atrás, y en otras que no te permiten nada. Fijaos, en el MGUK, ni siquiera siendo un A-Duo, siendo un fabricante con menos potencia que el resto, no te van a permitir evolucionar. O sea, se homologa en el 26 y en el 27 no te dejan, 28 sí, 29 no y 30 sí, y ya está, y da igual que estés por debajo. Se acabó. El MGUK va a ser una parte muy difícil de evolucionar. Baterías, bueno, el principal sistema de recuperación de energía, ¿vale? Lo mismo, no te van a dejar evolucionar a no ser que, bueno, en el año 2028 y 2030, y ya. Y hay un montón de elementos que ya os digo que no van a permitir que se evolucione. Con lo cual, estamos hablando de un reglamento que, ya os digo, lo acabo de revisar, y hay un montón de componentes que no se van a poder evolucionar. Y a no ser que seas un fabricante que está muy atrás con respecto a la competencia, ostras, va a haber componentes que están prácticamente congelados, incluso aunque sea un primer año de unidad de potencia, y que se van a poder evolucionar con muy poquito margen, que va a ser muy difícil encontrar esa evolución, ¿no? Entonces, con todo esto que acabamos de ver, la verdad es que tiene mucho sentido que Honda espere hasta el último momento para esa homologación de la unidad de potencia del año 2026. Y yo creo, sinceramente, que esta es la verdadera razón por la que Honda va a esperar hasta el último momento. Porque es que la evolución va a estar muy limitada en estos motores. Entonces, por ahí yo creo que está la verdadera razón. Pero antes os he dicho que hablaríamos de pros y de contras, ¿vale? Y es que obviamente también hay contras. Lo primero que se me ocurre es que si vas con retraso y no homologas hasta el último momento, por mucho que lo hayas aprobado en pista, si tienes algún problema, te puedes ver en un apuro bastante gordo. Imaginaos que Honda prueba a finales de enero un motor en pista que no va bien o que da problemas, no va a tener margen para arreglarlo. O sea, podrán homologar quizá un motor con modificaciones respecto al anterior, pero ya no lo habrán probado en pista seguramente.
Y ahí ya con los que vienen con los deberes hechos y sin retrasos, que se dice que podrían ser Mercedes y Ferrari, pues seguramente tendrían alguna ganancia, ¿no? Pero sobre todo, la gran desventaja que yo le veo a todo esto es el empaquetado del motor con el monoplaza. Porque obviamente si Honda espera hasta el último momento para tener su motor definitivo, ¿qué van a poder hacer los ingenieros encargados del chasis, de la aerodinámica y demás? O sea, los van a tener en vilo hasta el último momento. Y seguramente en el año 2026 no van a poder tener las soluciones óptimas al tener que esperar tanto tiempo para poder empaquetar y encajar todo, ¿no? Entonces, pues, por cierto, tengo que decir que Kakuda ha hablado también de esto. Ha dicho que hay momentos clave en los que ambas partes deben ultimar los principales componentes para la homologación. Nos estamos coordinando con ellos, con Aston Martin, refiriéndose a ellos, obviamente, discutiendo cuándo queremos tomar cada uno nuestras decisiones finales y estableciendo el calendario en consecuencia. Pero tengo que decir que, bueno, a mí me chirría un poco esto. Yo, sinceramente, por mucho que diga Kakuda que, bueno, que están en todo momento en comunicación y que tomarán sus decisiones en base al rendimiento óptimo y demás, yo lo sigo viendo como una desventaja respecto al resto. Pero bueno, también hay que decir que acabamos de ver la primera foto de Adrian Newey llegando a la fábrica, trabajando en la fábrica de Aston Martin, así que bueno, ahí estará Adrian Newey también para intentar hacer su magia. Y por cierto, hablando de Honda, hace poco también se ha hecho oficial que ya están en su nueva fábrica en Milton Keynes. Y eso obviamente también es una gran noticia, porque está muy cerca de la fábrica de Silverstone, de Aston Martin. Y tener las dos fábricas cerca es muy importante. De hecho, yo he leído alguna vez por ahí a Mercedes diciendo, en varias ocasiones de hecho, que para ellos es muy importante tener las fábricas cerca y que haya buena comunicación entre ellos, porque ya sabéis que Mercedes tiene una fábrica en Brixworth encargada de unidades de potencia y otra en Brackley encargada de todo lo demás, ¿no? Y en ese sentido, pues tener una fábrica en Milton Keynes de Honda y la de Aston Martin en Silverstone puede hacer que se comuniquen mejor y que los encargados del empaquetado puedan esperar un poquito más, tener ese margen y, bueno, mitigar ese daño, por así decirlo, con la homologación tardía. Pero decía al principio que quizá hay algo que no os guste a los alonsistas, y me incluyo también entre ellos, lo vuelvo a decir, ¿por qué no? Y es algo que llevo diciendo mucho tiempo. Y es que, viendo la balanza entre pros y contras, diría que el año clave va a ser el año 2027 o incluso 2028. Porque, bueno, ya hemos dicho muchas veces que parece ser que Mercedes lleva la delantera en los motores del año 2026. Y sabiendo que, habiendo visto ahora mismo el reglamento, con el reglamento en la mano, sabiendo que la FIA permitirá a los fabricantes ponerse un poquito al día, sabiendo también lo que acaba de decir, lo que dijo Watanabe y lo que acaba de decir Kakuda, que iban con un poquito de retraso y que además Aston Martin va a ser un equipo que en 2026 tendrá que hacer un montón de cosas de cero, porque recordemos que a día de hoy le compran prácticamente el tren trasero a Mercedes, le compran la suspensión trasera, cajas de cambio, unidad de potencia, entonces tendrán que hacer un montón de cosas de cero. Y teniendo en cuenta todo esto, pues seguramente tendrán complicaciones. O sea, si tú empiezas algo de cero en la Fórmula 1, lo normal es que en esos elementos salgan problemas de juventud y que en el primer año pues no des especialmente con la tecla, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que Honda podría llevar un poquito de retraso, que Aston Martin hará cosas nuevas y todo lo que estamos hablando, que si Mercedes podría llevar la delantera de motores en el año 2026 y demás, pues ya os digo, yo creo que la clave va a estar o en el 27 o en el 28, cuando ya Honda se haya puesto al día. Quizá, no sé si con la regla esa de a dúo o no, o directamente con un poquito de evolución. Y cuando Aston Martin ya tenga un poquito de rodaje en todos los elementos que son nuevos, ¿no? Aparte de todo esto, hay que decir que, obviamente, todos sabéis que Adrian Newey ha empezado a trabajar ahora mismo con 2 meses de retraso y que Enrico Cardile, por un proceso legal con Ferrari, no va a poder volver a trabajar hasta julio, con lo cual el primer año el primer coche, mejor dicho,
que va a llevar el 100% de la influencia de Newey y de Cardile va a ser el del año 2027. Porque Aston Martin ya ha dicho que desde el primer día de enero, desde que se puede trabajar en el coche de 2026, están trabajando en ello. No con el túnel de viento, porque todavía no está operativo, lo están todavía calibrando y demás, pero en el concepto sí que han trabajado. Entonces, el 100% de la influencia de Newey y de Cardile en un coche no va a llegar hasta el año 2027. Entonces, como os decía, yo creo que el año clave va a ser el 27 o el 28. Y digo todo esto con cara de resignación, obviamente, porque Fernando Alonso tiene contrato hasta finales del año 2026. Y ya se empieza a rumorear por ahí que si Verstappen quiere ir a Aston Martin, que si Aston Martin le ha ofrecido tal o cual. Que ya sabéis que yo tengo una teoría sobre eso. Yo creo que son los Verstappen los que han activado la maquinaria y que ya veremos por dónde sale todo esto. Pero hay rumores, entonces... En fin. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, lo digo de verdad. Pero yo creo que Aston Martin no ganará hasta el año 2027 como mínimo. Y con esto no digo que vayan a ganar ese año. O sea, no estoy diciendo ahora, joder, Aston Martin va a ser campeón en el año 2027. No. Pero sí que no los veo ganando antes del año 2027. Pero repito, ojalá me equivoque, ojalá que Fernando tenga un coche en el 26 para ganar carreras, para pelear con el título, ojalá me equivoque, pero como decía antes, los retrasos de Honda y de Aston Martin en un primer año de reglamento pueden hacer un poquito de daño. Pero bueno, ya os digo, esperemos que no sea así.